Cordial saludo, mi nombre es Anderson Fabián Rosas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Para el laboratorio práctico de electromagnetismo vamos a resolver el siguiente experimento. Entonces nos dice lo siguiente: montaje de circuitos en serie paralelo mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en circuito. Circuito en serie: realizar montaje en serie asignando diferentes valores para las resistencias 1, 2 y 3, asuma un valor para el voltaje. Realizamos el montaje y es el siguiente. Con un circuito en serie y un voltaje de 9 voltios. Asumimos el valor para cada resistencia de acuerdo al color de las resistencias. Ahora, ¿qué nos dice entonces? Ya una vez teniendo el montaje, nos dice determinar manualmente el color usando el código de colores, calcular el voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia y completar la tabla. Entonces tomamos el voltaje para cada resistencia y completamos la tabla. Ya en el tema práctico, en el tema de la práctica, calcular el valor teórico de la corriente del circuito. Para eso ya cálculos teóricos. Entonces decimos lo siguiente: para hallar la resistencia total del circuito es igual a la suma de sus resistencias. Entonces hicimos la suma de cada resistencia y tuvimos que es de 16K. Para hallar la corriente total del circuito decimos que es igual al voltaje sobre la resistencia total. Operamos y tuvimos que es de 562.5 mA. Para hallar el voltaje en cada resistencia, lo que hicimos fue multiplicar la corriente por el valor de cada resistencia y así tuvimos el voltaje para cada resistencia. Eso pues de acuerdo a los puntos que nos pedían acá en el experimento. Y al comprobar nos dimos cuenta que la práctica con versus lo teórico, los resultados fueron los mismos. Listo, circuito en paralelo, lo mismo. Realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para las resistencias 1, 2 y 3 y asuma un valor para el voltaje. Aquí volvemos. Y aquí nuestro montaje en paralelo. Asumimos los valores para las resistencias 1, 220 ohmios, 2, 500 ohmios, 3, 800 ohmios y voltaje de 8.9 voltios. Igualmente hicimos la medición con el multímetro de la corriente para cada resistencia. Y ahora lo que nos pide el experimento es que vamos a calcular el valor de la corriente utilizando el multímetro y pues completamos el cuadro. Ya teniendo esto, nos piden es calcular el valor teórico del voltaje del circuito. Entonces para eso lo que hicimos fue para hallar la resistencia total del circuito primeramente. Y obtuvimos al despejar y al operar que la resistencia total es de 128.28 ohmios, la resistencia total del circuito en paralelo. Para hallar la corriente total lo que hicimos fue dividir el voltaje sobre la resistencia total. Esto fue igual a 70.16 mA. Para hallar el voltaje total del circuito
multiplicamos la corriente por la resistencia total y tuvimos los 9 voltios. Para hallar la corriente en cada resistencia, lo que hicimos fue dividir el voltaje total del circuito sobre el valor de cada resistencia, y así tuvimos el valor de la corriente en cada resistencia. Al comparar pues los valores de los voltajes fueron similares a la práctica. Circuito mixto. Entonces, realizar el montaje del circuito mixto con diferentes resistencias. Determinar los colores para cada resistencia usando el código de colores y calcular el valor de la corriente y del voltaje utilizando el multímetro. Ya en el tema práctico, entonces, hicimos el montaje del circuito mixto, subimos los valores para las resistencias de acuerdo a la tabla de colores de los resistores y hicimos las mediciones con el multímetro para cada resistencia con el del voltaje y de la corriente igualmente para cada resistencia. Ya teniendo estos datos, completamos la tabla y ahora lo que proseguimos fue hallar los valores ya teóricos. Entonces, para hallar la resistencia total del circuito, fuimos acortando el circuito hasta de manera que nos quedara que haciendo las operaciones pues como asumiendo circuitos en serie y en paralelo, para que al final ya nos quedara que la resistencia total es igual a 6.26 kiloohmios, que el ohmios es 6.262.3 ohmios. Para hallar la corriente total del circuito, lo que hicimos fue dividir el voltaje total sobre la resistencia total. Tuvimos que fue de 1.43 miliamperes. Entonces, el valor teórico de la corriente y voltaje para cada resistencia, pues fuimos haciendo las operaciones, fuimos operando de acuerdo al triángulo de Pascal y fuimos despejando las ecuaciones. Ya al hacer la comparación del voltaje con el tema práctico, los resultados fueron similares. El voltaje total del circuito lo obtuvimos multiplicando la corriente por la resistencia total y el resultado fue el mismo que en la práctica, no es de 9 voltios. Entonces ese sería el desarrollo para esta práctica. Muchas gracias.